Hoy, en Tertulia Ermitaña, analizaremos los fallos de la metodología del Índice de Libertad Económica de Heritage. Bueno, a ver, la idea de hacer este video es porque veo en las redes sociales muchos libertarios que seguían mucho por el índice de Heritage, el índice de libertad económica, como que fuera la panacea, pero muy pocos se han puesto a revisar cómo se hace ese índice. O sea, ¿está hecho en base a qué? O sea, solamente ven un índice de libertad económica y ya dicen, oh, mirá, Singapur está primero, qué bien Singapur, no sé qué, libertad económica. Bueno, a ver, les recuerdo que Singapur es un país donde está prohibido vender chicle. Está prohibido mascar chicle en la vía pública. Los habitantes de Singapur tienen que salir del país para en otro lado comprar chicle. La homosexualidad está prohibida. Por cualquier consumo de drogas te pueden dar pena de muerte. Durante la pandemia controlaban la distancia social con drones, o sea, no creo que sea un país muy libre, ¿no? Pero sin embargo, en este índice está primero, como que es el país más libre de todos. Bueno, hay algo que está mal, ¿no? Y bueno, vemos también muchos países, como por ejemplo Nueva Zelanda, que fue terrible la represión que hubo durante la cuarentena, está en el puesto 5, o sea, el quinto país más libre, supuestamente. Australia, que fue otro que reprimió muchísimo, en el puesto 13. Y después tenés países como los países nórdicos, como Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega, que tienen impuestos altísimos, re altos, y están en el puesto 9, 10, 11 y 12. Está bien, son países que en cuanto al comercio exterior tienen una política bastante de libre comercio, pero lo que es a los trabajadores les quitan un montón de dinero de su... Claro, al exterior, pero al interior, claro. La gente de adentro. Y sin embargo están en los puestos de arriba, ¿no? Como que son los mejores. Bueno, hay algo que evidentemente no está bien. Entonces yo lo que hice fue revisar la metodología del índice. Y bueno, lo que vamos a hacer en este video, yo te voy a ir contando a vos, Sergio, lo vas a ir viviendo en vivo y en directo, y vamos a ir comentando los puntos que tiene. Para ver la metodología del índice, ponemos primero en Google índice Heritage y nos vamos hasta esta página que dice heritage.org. Entramos ahí, acá nos sale el índice, hay un mapita, hay gráficas, más abajo está el ranking de países, que si entramos ahí al ranking nos sale aquí primero Singapur, segundo Suiza, tercero Irlanda, segundo Taiwán, etc. Voy a ir para atrás y voy a entrar a la página acá donde dice descargas. Y acá en descargas voy a entrar a donde dice metodología, en apéndice, donde dice metodología PDF. Y este es el documento de la metodología del índice del que vamos a estar charlando en el video. Bueno, primero lo que hay que decir es, este índice mide cuatro categorías, ¿no? Que a la vez esas 4 categorías están divididas en componentes, 3 componentes cada una, haciendo a la vez un total de 12 componentes que se ponderan todos por igual. Y después cada componente también está dividido en subfactores. O sea, hay 3 divisiones, ¿tá? Las categorías son imperio de la ley, tamaño del gobierno, eficiencia regulatoria y apertura del mercado. Ya ahí ya me parece que está mal. Sí. Bueno, está. Pero pará, no te adelantes. Vamos a poco. Cada subfactor le asignan un puntaje del 0 al 100, ¿no? Como 0 es lo peor, 100 es lo mejor. Y en base a eso hacen unos cálculos matemáticos que hay una fórmula que en la planilla de la metodología la pueden ver, la fórmula que tienen. No vamos acá a hablar de la fórmula matemática, queremos hablar más bien de los conceptos. La primera categoría es imperio de la ley. Y el primer componente que mide es derecho de propiedad. ¿Tá? Derecho de propiedad. Derecho de propiedad mide 3 subfactores que son: el primero es riesgo de expropiación. Ese está bien, me parece bien, porque, o sea, mientras más riesgo de expropiación, menos libre sos, ¿no? O sea, en un país Sí, claro. que te puede expropiar las cosas, vas a ser menos libre. Pero ya el segundo me llama la atención. El segundo dice, respeto a los derechos de propiedad intelectual. O sea, bastante arbitrario, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué ven la propiedad intelectual como algo bueno? O sea, la propiedad intelectual incluso muchas veces limita el libre comercio. Porque yo, por ejemplo, tengo unas maderas y quiero hacer una silla y resulta que no puedo hacer una silla de determinada forma porque esa silla ya la patentó otro. Entonces no puedo hacer con mi madera lo que yo quiero porque ya otro lo patentó. Entonces la propiedad intelectual en realidad va incluso hasta en contra del libre mercado en muchas cosas, ¿no? Después el tercer subfactor dice calidad en la ejecución de los controles, derecho de propiedad y aplicación de la ley. No sé cómo lo toma eso, ¿viste? Es medio raro. Pero bueno, el siguiente componente dice
efectividad judicial. Y tiene también 3 subfactores que, al igual que el otro, se ponderan por igual, o sea, son igual de importantes. El primero dice independencia judicial. Bueno, ya muy entre comillas, ¿no? Porque eso no existe. Independencia judicial, o sea, no hay ningún país que el Poder Judicial sea realmente independiente. O sea, siempre el Estado es uno. O sea, pero bueno, está. Claro, pero se trata como que por división de poderes. Claro, que pueda ser más independiente que otro, pero es una falsedad, pero bueno, está bien. Después el segundo dice calidad del proceso judicial, que bueno, está, ponerle que sea más calidad. Pero el tercero, que me llama la atención, dice percepciones sobre la calidad del servicio público y la independencia del servicio civil. O sea, estás midiendo la percepción que tiene la gente de qué tanta calidad es el servicio público. Y yo no entiendo por qué eso te hace más libre. Que la gente perciba que el servicio público es bueno, no te hace más libre, porque sigue siendo un monopolio. Claro, es como contraproducente en la lógica. Claro. Entraría en libertad económica eso, o sea, la percepción de la gente del Estado como que tiene que ver el comercio, o sea, con el Estado, o la ejecución de la ley, o la, no sé, o la ejecución de obras públicas, o no sé, o la función del Estado como tal, no sé, es raro, porque o sea, no está citando puntos de mercado, simplemente el primero. Que el servicio público sea de calidad no significa nada. O sea, no tiene nada que ver con el libre comercio ni con nada. Era como nada. Sí, nada que ver. El tercer componente es integridad del gobierno. Tiene también 3 subfactores y el primero es percepciones sobre la corrupción, que es bastante discutible, ¿no? Porque, o sea, corrupción, poner todo en un paquete. Una cosa es la corrupción cuando, por ejemplo, el Estado aprovecha su poder para favorecer a ciertos grupos poderosos o lo que sea. Pero la corrupción per se no significa que siempre sea algo peor que la ley. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy exagerado, pero sirve para ilustrar. En la Alemania nazi, un judío le quiere pagar a un funcionario para que lo deje libre. El funcionario, si acepta ese dinero, está siendo corrupto. Pero ¿qué es mejor? ¿Que sea corrupto o que cumpla la ley? Es mejor que sea corrupto. Es un tema de legitimidad eso, la corrupción. Y otra cosa también que es medio contraproducente, porque, o sea, corrupción es corrupción. La percepción de la corrupción, o sea, como que la gente, bueno, está, acá en Latinoamérica tenemos lo que es la percepción de la corrupción, ¿no? O sea, cómo defienden los nabos, defienden a los políticos ladrones corruptos. Entonces, es decir, sí, creo que lo veo por ese punto de vista, la percepción, no, roba como roba todo. Entonces, tipo, claro, la percepción es buena, entonces, o sea, tipo, la corrupción es buena, o sea, es aceptable por el público. Yo le encuentro lógica, o sea, tipo, corrupción es corrupción. Claro, la corrupción en realidad no la puedes medir, porque si es corrupción no va a haber un indicador que te diga cuánta corrupción hubo. Entonces, claro, miren la percepción de la corrupción. Pero, por ejemplo, si vos, gracias a que sobornaste a un guardia de aduana, pudiste pasar un producto que vos querías de otro mercado, en realidad esa corrupción está siendo buena y a favor del libre comercio, no en contra. Entonces, que vean la corrupción como algo malo. Creo que el enfoque básicamente en los otros puntos citados anteriormente creo que va relacionado a los gobernantes en sí. Creo que viene por ese lado, la percepción de la corrupción. Sí, puede ser que sea, pero si vos estás hablando de la percepción, si vos haces una encuesta a nivel general de qué tan corrupto puede ser un país, o sea, la gente va a tener una percepción en base a lo global, no van a hacer una diferencia de políticos por un lado y funcionarios por otro. O sea, creo que es medio extraño igual, ¿no? Pero creo que igual lo más visible es esto, porque que pasen por la aduana es como moneda corriente, o sea, no tenés como... Acá. No sé, en otro lado no sé. En otro lado, es como, si llega el precio, seguro pasa. Sí, pero hay países que es más difícil, ¿no? Acá en Latinoamérica estamos acostumbrados que sí. Pero, bueno, sigo. Después, los otros puntos que están medio relacionados también con lo que es la corrupción, habla del riesgo de soborno, el control de la corrupción, incluida la captura del Estado por parte de élites e intereses privados. Está. Después, la segunda categoría dijimos que era tamaño del gobierno. El primer componente dice carga fiscal, ¿no? Y mide 3 subfactores, que también los pondera por igual. Los 2 primeros, ponele que estén bastante bien, dice 1,
tasa impositiva marginal máxima sobre la renta individual y tasa impositiva marginal máxima sobre la renta empresarial. O sea, cuánto el Estado le saca al individuo y cuánto el Estado le saca a las empresas, ¿no? Eso está bastante bien. Pero después el tercero dice carga fiscal total como porcentaje del PBI. ¿Cuál es el problema ahí? Vos al medirlo con el PBI, o sea, el PBI es una medida bastante defectuosa que, para empezar, no mide el mercado negro. Entonces, vos lo que estás haciendo ahí es, lo que hacen es esto, la carga fiscal total la dividen entre el PBI y mientras más alto sea ese número, peor puntaje le van a dar al país. El tema es que mientras más grande sea la división, mejor sería el puntaje. Pero como no estás teniendo en cuenta el mercado negro, ¿qué pasa? Estás perjudicando a los países que tienen un mercado negro grande, como Argentina, Paraguay, por ejemplo, los estás hundiendo, y a los países que no tienen casi mercado negro, como en Europa o en Asia o todo eso, le estás dando más puntaje artificialmente. Porque no estás teniendo en cuenta el mercado negro. ¿Para qué? Para incentivar que vayan al que mejor les roba, como quien dice, ¿no? Al mejor amo. Y sí. Se invertir al mejor amo. Y sí. Sí, porque no tienen en cuenta para nada. Porque yo creo que capaz que en una de esas tenés más libertad económica en Paraguay que vas y comprar lo que se te venga en gana, ¿no? Que yo no sé, que capaz que en estos países que tienen un tamaño del Estado grandísimo y son re eficientes. Es decir, cuanto más arriba del índice, más eficiencia hay, entonces menos capacidad tenés vos de tener libertad económica. Vos tenés la libertad que el gobierno te deja tener, no tenés libertad económica. Pero si no puedo comprar un chicle, tipo la libertad no la tengo yo, la tiene el Estado. El Estado está negando la venta del chicle y en caso que yo compre un chicle, me va a meter preso, me va a bancar la multa para que no mastique chicle. Entonces, sí, carece de libertad. O sea, más allá que ponerle que pueda decir, bueno, estamos cuidando, no sé, porque viste que siempre hay un pero para todo. Ponerle que es para cuidarle los dientes a la gente. No sé, porque viste que el que defiende el lambeculo, viste, que el peor, viste, la peor excusa. No se le cuida los dientes a la gente. Bárbaro, yo me quiero pudrir los dientes, déjame paz. Claro. No tengo libertad para pudrirme el teclado, yo no. Pero me llaman, soy un niño chico. Entonces, sí, es medio raro eso. Pero dale, porque todavía falta eficiencia regulatoria. Solo con ese punto, o sea, que no tenga en cuenta el mercado negro, y de hecho, en todo el índice no tiene en cuenta el mercado negro, y ya te dice mucho, ¿no? Sigue con el siguiente componente, que es gastos gubernamentales. Este no tiene sus factores, sino que lo que te dice es que en base al PBI, de nuevo, o sea, en base al PBI, o sea, no está teniendo en cuenta el mercado negro. Toma el gasto cero, o sea, no existe gasto cero en ningún lado porque si no existiría el Estado, ¿no? Pero toma el gasto cero como ideal, le pone 100 puntos, y después, por cada porcentaje del PBI en gasto que tenga el gobierno, le va restando un punto hasta el 30%, a partir del 31% le resta 2 puntos, y si llega al 59% ya le pone 0 de puntaje. Está bien la metodología, pero es en base al PBI, ¿no? O sea, ya está lo que ya dijimos. El otro componente, creo que es el tercero, sí, el tercero es salud fiscal. Y este tiene dos subfactores que son déficit promedio como porcentaje del PBI de los últimos 3 años más recientes. ¿Por qué los 3 años? No sé, porque se le antojó. Y deuda como porcentaje del PBI. Al primero le asigna una ponderación del 80% y al segundo del 20%. ¿Por qué el 80 y el 20? Porque se les canta el culo. O sea, déficit promedio como porcentaje del PBI, o sea, la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda en impuestos, lo que el Estado financia con impresión monetaria, básicamente, porque no lo puede pagar con impuestos porque está gastando más que lo que le entra. Entonces, a eso le asigna el 80% del puntaje y a la deuda del gobierno, el 20%. Bueno, vamos a tu punto, tu categoría favorita, eficiencia regulatoria. Acá tiene algunas cosas muy graciosas. Empieza el primer componente con libertad comercial, se llama, ¿no? Y ya el primer punto dice, el primer subfactor dice que mide el acceso a la electricidad.
Tiene que ver. No es un índice de prosperidad económica, supuestamente. Es un índice de libertad económica. Pero acá está midiendo el acceso a la electricidad como que fuera parte de la libertad. A ver, ¿qué pasa con esto? Hoy en día hay, creo que lo más anárquico que puede encontrar son, por ejemplo, las tribus indígenas que pueden haber en el Amazonas, o los esquimales, o todo eso que viven en anarquía porque no tienen un estado en sí, no obedecen a un estado. Y si los agruparas, si les aplicaras esta metodología, les pondrías un puntaje horrible a los que viven de la caza y la pesca porque no tienen electricidad. Pero ellos son libres. O mismo gente de campo que vive yo sé, en las chacras, lo que sea, que a veces no llega la luz, está en una finca entre medio que tenés la ruta a 100 kilómetros, que la ruta tenés que pasar campo, 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 y tenés que a veces tenés un pozo y capaz que no llega ni el índice para regular, y no llega la luz y hay ineficiencia, porque ustedes imagínate, está lejísimo. Porque a veces, viste, si vos ves la parcela de campo, tenés un campo acá y tenés 20 para la derecha, 20 para la izquierda, 20 para atrás y 20 para adelante. Está en el medio. Y ahí que a veces no llega un cable para ahí. ¿Y cómo medí eso? Porque esos campos son los más baratos, o sea, como están alejados de la ruta y son para pastaje, o hay a veces un loco trabajando ahí, porque a veces la gente del campo trabaja así, con la luz del día. Una fogata o una cosa, y no tienen, o sea, y es la forma de vida, o sea, no sé qué tiene que ver eso Con la libertad con económica. libertad Claro, porque, económica. o sea, como que el índice intenta medir la prosperidad, parece, ¿no? Más que la libertad, porque, o sea, no tiene nada que ver. Hay países que, bueno, lo que está pasando ahora en África con este país en el que cayó el Estado, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Somalia, Somalia o Somalia, que, bueno, medio que cayó el Estado ahí, no tiene tanta fuerza y todo, y probablemente son más libres en un país de eso que en un país nórdico de Europa. Y es más probable que tengas electricidad en Europa que en el otro. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, como que estás mezclando ahí. Bueno, después dice No, riesgo del entorno empresarial, que eso está bien, me parece que, o sea, supongo que se referirá a cuánto riesgo tengas de parte del gobierno y de parte de otras, bueno, de ladrones y todas esas cosas, ¿no? Porque también es cierto que la cultura influye ahí en la libertad, porque, o sea, no, obviamente si estás en un lugar donde te roban todos los días, no tenés libertad. Entonces ahí sí te la llevo, me parece que está bien eso. Después dice calidad regulatoria. O sea, eh, qué calidad tenés para dar, pero sí, o sea, calidad en el robo, o sea, está midiendo, o sea, supongo que se referirá a que sea medio parejo, que no haga distinción entre uno y otro, pero igual, o sea, yo creo que al final le estás dando premio cuanto menos te roben, le estás dando premio cuanto a la menos roben eficiencia. la población, más te pueden robar los políticos. Entonces, una cosa así. Cuanto más bajo sea este índice, más alto sea el otro, buenísimo. O sea, hay menos gente robando, pero hay más políticos afanando también. Eso está bueno. Y sí, claro. Y después, el último punto, que este ya es como ya tenía que, no podía faltar, inclusión económica de las mujeres. Tiene que ver. A mí me llevan preso como diga lo que opino de esto ahora mismo. A mí me llevan preso, ¿eh? Machirulo. No podía faltar, ¿no? O sea, estamos todos con el feminismo y todo, no podía faltar un coso de esto. Yo no digo nada. Lo bueno es que los países árabes no son prósperos. No. Salada. Bueno, después el tercero dice libertad laboral, el tercer componente dice libertad laboral. Y ya el primer subcomponente hay que comentarlo, porque dice salario mínimo, ¿no? O sea, está bien, en principio está bien, porque o sea, mientras más alto es el salario mínimo, más está interfiriendo el gobierno en los contratos libres de la persona y más interfiere en la economía. No, pero igual eso es discutible, porque yo te puedo subir el salario 20.000% y después te subo todo 20.000%. Claro, obvio. Pero está, bueno, ponele que, claro, obvio. Pero está, ponele que, sí, o sea, está bien, o sea, es lógico. No, quiero hacer mención en esto, porque en Uruguay nos vienen vendiendo humo como loco. Te aumentan el salario mínimo y te aumenta todo. O sea, te aumenta el salario mínimo y te aumenta por encima de la inflación y después te aumenta todo lo que vos consumís, desde el agua hasta la luz,
desde el papel higiénico y el arroz te suben por encima de la inflación también. Entonces, es decir, no sean bobos, muchachos. Vamos a parar de festejar, pues lo mismo que tenemos, creo, el mismo sueldo que hace 100 años. No sé, O menos. como pelotudo. En cuanto a capacidad de compra, tenés menos. Viste que el avance tecnológico no siempre es bueno, porque antes existía una imprenta que imprimían hacia mano, ahora tienen una máquina que es más eficaz y hace más billetes. Sí. El índice le resta puntos a los países que tengan más alto el salario mínimo, entonces está bien. Ahora, hay una cosita que no está teniendo en cuenta. Ponele que esté bien para la mayoría de los países medir la ley del salario mínimo y comparar unas con otras. Pero en los países nórdicos, sobre todo en Suecia, ¿qué pasa? Los sindicatos tienen tanto poder, el Estado les dio tanto poder, que aunque la ley no diga que hay un salario mínimo, los sindicatos por sector, por el sector de la metalúrgica, el sector de otra cosa, por sector establecen de facto un salario mínimo. Entonces, la ley, no hay ley de salario mínimo, pero de facto establecida por los sindicatos, que el Estado les dio poder, termina habiendo un salario mínimo. Y este índice no tiene en cuenta eso. Entonces ahí ya hay una distorsión, ¿no? No existe por ley, pero, o sea, vos querés poner una empresa en cualquiera de esos países y te vas a chocar que de facto sí hay un salario mínimo. Y es parte de cuánto poder les dio el Estado a los sindicatos. Está la intervención del Estado indirectamente. En vez de ser directo, lo hace a través de los sindicatos. Lo otro que tiene el índice ya no me parece tan grave, pero lo leo para terminar ahí con lo otro. Los otros subfactores dicen derecho de asociación, vacaciones anuales retribuidas, o sea, le va restando puntos por mientras más interfiere el Estado en todas estas cosas, ¿no? Preaviso de despido, indemnización por despido, productividad laboral, es raro lo de productividad laboral, no sé qué tiene que ver la productividad. Tasa de participación en la fuerza laboral, supongo que se referiría a los sindicatos también. Restricciones al trabajo de horas extras, despidos permitidos por ley. Después dice, libertad, otro componente es libertad monetaria y mide la tasa de inflación promedio ponderada de los últimos 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque se les antojó. Porque se me canta el culo. Después dice, un juicio cualitativo sobre el alcance de la manipulación gubernamental de los precios a través de la estafa directa, controles o subsidios. Está bien. Y después la última categoría es apertura del mercado y acá el primer componente es libertad comercial y mide la tasa arancelaria promedio ponderada para el comercio, o sea, los aranceles del comercio, y una evaluación cualitativa de las barreras no arancelarias. El segundo componente es la libertad de inversión y mide muchos subfactores que son tratamiento nacional de la inversión extranjera, supongo que se referirá a si hay discriminación entre extranjeros y locales o no. Políticas de inversión extranjera, restricciones a la propiedad de la tierra, restricciones sectoriales, o sea, restricciones por sectores de la inversión, expropiación de inversiones sin compensación justa, controles de cambios de divisas, controles de capital y también restan puntos por problemas de seguridad, falta de inversión básica en infraestructura, que de nuevo lo mismo, o sea, no están viendo la libertad, están viendo el progreso económico, no la libertad económica. Y política que aumentan la incertidumbre a la hora de invertir, eso está bien. Y el último componente es libertad financiera y este mide el alcance de la regulación gubernamental de los servicios financieros, el grado de intervención estatal en los bancos y otras empresas financieras, la influencia del gobierno en la asignación de créditos, el alcance del desarrollo del mercado financiero y de capital, y la apertura de la competencia extranjera. Esa última está bastante bien. Pero bueno, a ver, ¿qué conclusión saco yo de todo esto? Que quisieron medir un montón de cosas y las metieron todas en la misma bolsa y sacudieron así y hicieron un índice. Porque hay momentos en los que mide la libertad, hay momentos en los que mide la prosperidad, otros componentes en los que se evalúa la igualdad. O sea, como que hicieron una mezcla ahí de todo. Y en ninguna parte del índice vos viste que hablara del mercado negro. O sea, el mercado negro no lo tiene en cuenta para nada el índice. No lo toma. Todo lo que pasa por el filtro, ¿no? Todo lo que pasa por el filtro del Estado, carga tributaria, y la contribución, lo que le parece el Estado, cómo lo trata, no sé, si es libertad económica, o es como, no sé, este es el ladrón más bueno que hay. Lo veo por ese lado. ¿Sabes qué impresión me da a mí?
a mí me da la impresión de que en realidad es un índice que te da como una guía para las multinacionales dónde les conviene invertir. O sea, porque ponele, vos si tenés una multinacional y querés invertir en un país, capaz que sí, Singapur es el mejor país, porque a vos no te van a importar las leyes estúpidas que tenga Singapur. Vas a poner la empresa ahí y te vas a ir. ¿Entendés? A vos no te importa si no te dejan mascar chicle o sea, Yo estoy por otro lado. está del otro lado. Entonces, para mí intentaron hacer eso. Tipo, como una guía para las multinacionales de dónde les conviene invertir el dinero. Dónde hay mejor infraestructura, dónde hay más seguridad, todas esas cosas, ¿no? Me da la impresión esa, no sé si a vos te da la misma impresión. Ahora que lo nombraste, sí, como que es un catálogo de países para que vayan a invertir. Mm. Capaz que a nosotros, yo sé, como ciudadanos, digo nosotros, pero no de esos países, sino de cualquier país, tipo, capaz que somos re mal afectados mal por las normas o lo que sea, actuando contra nuestra libertad económica, porque capaz que ponen, no sé, un país que está re bien tasado y le saca mucha plata a los trabajadores en impuestos, ponele. Es decir, la libertad económica no están tomando lo que el trabajador. O sea, no te sirve como una manera de argumentar de que estos países son más libres. Capaz que tienen una norma que hace de semi-esclavitud. O tenés China, mirá cómo tienen no, pero tipo... Es que Singapur es una China más eficiente, porque, o sea, te da más libertad a la hora de invertir, pero después te están controlando todo igual que en China, ¿no? O sea, es... Lo que vos, a ver, vamos a hablar claro. Lo que hacen los chinos, lo que hacen todos los países, somos recursos humanos, tenemos mano de obra barata, vengan a invertir acá. Nosotros no le vamos a cobrar nada, no le vamos a cobrar impuestos, no le vamos a expropiar ni nada, vengan a gastar plata acá, así tengo a los negros esto trabajando. ¿Entendés? Se me va a dar vuelta la tortilla acá, me van a prender fuego, me contra la burla, ¿entendés? Me van a linchar al final. Entonces, es una cosa así, es como para mantener a los esclavos moviéndose. ¿Qué quiere que te diga? Lo que pasa que, claro, no es como los comunistas, que los comunistas lo que pasa que le maltratan a todo el mundo. Al menos son igualitarios a la hora de le roban al pobre y le roban al rico. Con la excusa que es para el rico, que es para el pobre, pero en realidad se la quedan ellos ahorita. En este caso, estos le permiten que le cobran poco a los ricos y capaz que los impuestos, la carga tributaria la lleva el pueblo. Y estas multinacionales, como pasa en Uruguay, que en Uruguay viene cualquier tipo y paga 2 pesos de impuestos y viene y te mete un solete en el medio campo. Y queda por esa. Y vos después, como un banana, tenés que pagar los impuestos. Como acá tenemos la frontera de los grillos, que no lo veo mal, pero sí está mal porque están excluyendo a los uruguayos, porque venden productos exonerados de impuestos para el brasilero o el extranjero, pero el uruguayo no puede comprar ahí, exonerado de impuestos. No puede comprar. Si no tenés documento extranjero, no puedes comprar. Es así de sencillo. Entonces, tipo, ¿qué me está discriminado? Yo tengo que comprar una cafetera a 20.000 pesos y en el frillol la venden 15 al extranjero. Y yo tengo que, la pago yo, lo encuentro pago yo, al cahuete. Entonces eso está mal. Entonces, tipo, ¿qué me está hablando? Libertad económica para poner frillol y cosas bárbaras. Porque los impuestos los pagamos nosotros. La gente de a pie, lo que supuestamente ayuda al gobierno. Entonces, estos índices de libertad económica es para eso. Le cobran poco y le cobrarán los impuestos y bueno, y no le dejarán masticar chicle a la gente. La razón por la que quería dar hacer este video es un mensaje a los libertarios y a los liberales que están anarquistas, que están en estos temas de la libertad económica y todo. No se guíen por estos índices. Son una porquería. Fíjense cómo están hechos. O sea, no se guíen solo por el resultado. Sí, Singapur primero, Suiza segundo, Irlanda tercero. Pero ¿cómo se hizo el índice? Y cuando entras a ver cómo se hizo, encajan ahí feminismo mezclado con progresismo, mezclado con... O sea, no sea malo. El índice, otro medio gracioso, es el índice de pobreza, de extrema pobreza. ¿Cuánto es lo máximo para dejar de ser extremadamente pobre? $2 por día. Lo que se le antoje, lo que le convenga, en realidad lo que le convenga al... Cambió el índice. Pero tipo, dale a cualquiera $2, seguís siendo... Es que es lo que le conviene al gobernante de turno. O sea, si el gobernante... Mirá, que es magia. O sea, mirá cómo te bajo la pobreza. Manipulás el índice y ya está.
Bajó la pobreza, va a cambiar los índices. Claro, Depende del índice que busque la pobreza que hay. claro, claro. O sea, manipulás el índice, ponés que en realidad pobre es el que cobra menos de $1 En Argentina, los que ganen, claro, menos de 2 pesos argentinos claro, son pobres. claro, Los que cobren más de 2 pesos argentinos son extremadamente ricos. Entonces, claro. Argentina Es son cuestión de, millonarios. o sea, los índices son eso, ¿no? Sirven para manipular. Es muy atrapante, o sea, no sé qué toman, no entiendo yo, porque es muy, como que tienen como eyaculaciones mentales esa gente y hacen cosas raras y te ponen números que vos decís, ¿en dónde vos vivís? Poco? O sea, no sé, con $2 capaz que sos multimillonario en África. Pero es que además, o sea, pensá esto. O sea, los índices, las estadísticas, ¿para qué te sirven a vos como ciudadano? ¿Para qué te sirve un índice o una estadística? Le sirve al gobernante. Al gobernante le sirve para tener una medición y saber de repente dónde la gente puede estar más contenta, menos contenta, dónde tiene que sacar votos, dónde no va a sacar votos, dónde... Al ciudadano no le sirve porque, o sea, a ver, el índice lo que hace es decir que nosotros somos números, ¿no? Subió la pobreza en Uruguay 2%, bajó 3%, no sé qué. O sea, vos, Sergio Lemos, ¿estás mejor o estás peor? O sea, al índice no le importa, porque, o sea, es un número nomás. Y la gente no somos números, o sea, cada uno tenemos una vida que va mucho más allá de lo que son nuestras estadísticas, ¿no? O sea, dos personas pueden tener las mismas estadísticas en todo y uno puede ser súper feliz y el otro tremendo infeliz. O sea, no tiene nada que ver, no se puede medir de esa manera. O sea, toda estadística va a partir de una base equivocada. Toda estadística social va a partir de una base equivocada. El famoso PBI toman lo que genera un país y lo divide en la población. O sea, capaz que hay 2 corporaciones multinacionales Claro, saladas claro, que tienen un monopolio tremendo. Yo qué sé, en Uruguay que son más 3,5 millones de habitantes, que esté las 2 empresas más famosas de gaseosa, compitiendo entre ellas acá. Le hacen millones, capaz, y capaz que tienen a 1.000 personas cada uno trabajando para ellos, y de los 3,5 millones, y vos decís, pues, alguien dice, mirá, Uruguay, el PBI, guau, claro, todo comiendo pasto. claro, pero Y es que, solamente 1.000 personas, 2.000 personas que están trabajando en esas supernacionales que están comiendo bien. claro, Después los otros 3,5 millones te comen pasto y barro. pero Entonces, es que no justamente, es real. O sea, es para mentirse y gente. A ver, lo que pasa es que también hay que decir las cosas como son. Los pelotudos que se ponen a ver que se la miden, porque en realidad estos índices para ver quién la tiene más grande. Ay, mirá, la libertad económica, los países capitalistas, los Estados Unidos, y gracias a ellos es que nosotros estamos mejor. Porque dicen, no, y el otro dice, ay, no, que los Estados Unidos son imperialistas, vamos a China y Rusia. Dos mugres son, dos mugres de diferente color. Pero vos, como no tenés personalidad, pues vos sos un perro, tenés que andar viendo a ver cuál es el más mejor país, el más mejor, porque te voy a hablar así, porque es el lenguaje que hablan ustedes, man, el idiota. Es más mejor. Vamos a ver cuál es más mejor. Ay, viste, esto tiene. Y claro, si vos vas a Cuba y hacen un índice ellos, y Cuba está impecable. claro, Cuba está impecable. claro. Entonces, junta, imagínate que fueran todos comunistas. Y ay, estamos todos impecables. Es un tema porque son mayoría, hay más países capitalistas que países comunistas. Entonces las estadísticas van a ser siempre a favor del capitalismo. ¿Por qué? Porque hay más países capitalistas, menos países socialistas. Ahora, si estuviera lleno de socialistas, no con países capitalistas, pues no son capitalistas, son mercantilistas, ¿no? Y los países socialistas, que tampoco es socialismo, porque es comunismo. El socialismo es otra cosa, supuestamente, es lo que me dijeron. ¿No? Vos tenés país comunista y mercantilista, entonces hay más mercantilismo, entonces esta estadística que tenemos acá le sirve para el mercantilista. Entonces, como los comunistas están allá abajo, claro, son malos. Pero si vos agarrás esta otra y los comunistas los ponés acá, son buenos. Es lo mismo en Cuba, por ejemplo, nadie paga, una casa, la casa, todos tienen casa propia, por ejemplo. Y eso es una virtud, ¿no? Todos tienen casa propia y nadie tiene que pagar nada de la casa. Pero las consecuencias, hay otras cosas que suceden ahí que prefiero pagar mi casa que vivir así. Pero entonces decir, a ver, yo puedo agarrar esto como algo bueno,
que te voy a tener casa gratis, pero ¿qué voy a tener que hacer? O yo capaz que soy un trabajador y voy a ir a otros países y capaz que, no sé, me fusilan porque estoy masticando chicle. O me van a vigilar con un dron, o me van a parar cada 5 minutos porque, no sé, por la facha, o porque, no sé, tengo un corte de pelo raro. O vos no sabés, pues son cosas... Pero vos podés hacer plata. Podés hacer plata, sí. Pero ¿cuánto te sacan? ¿Hasta dónde te dejan ir? ¿Hasta qué hora podés estar? ¿Cuántas horas de trabajo tenés? ¿Cuáles son los incentivos para hacer horas extras? Ahí una cantidad de cosas. Al menos yo me enfoco, capaz que como soy miserable y no soy un inversor, no me sirve la estadística. Claro. Pero también, como te digo, pero para poner un análisis de que como yo soy miserable, o sea, no me importan estas estadísticas. Y como seguramente los que defienden también son miserables, me están tarados. Mirá la realidad. Hay una cosa que, como yo digo, que es clara. Vos para ver los errores de los países, vos tenés que escuchar al comunista que le ve la paja del mercantilista y el mercantilista le ve la paja al comunista. Entonces vos ves que los dos tienen falla. Es algo muy personal, o sea, ¿qué país es mejor que otro? Y depende de a qué persona le pregunte, de dónde le gusta vivir cada uno. O sea, vos decías lo del PBI, ¿no? El PBI tiene muchos problemas, muchísimos problemas. Como vos dijiste, estás en un país súper pobre porque tiene un montón de impuestos y no deja a la gente progresar. Y en ese país quieren manipular las estadísticas. Es tan fácil como decías vos, dejan entrar a 2 multinacionales, no les cobran impuestos y el PBI sube a la mierda, pero en realidad es artificial, o sea, no es otra cosa. No mide el mercado negro, el PBI. Mide solamente el consumo final. Y no tiene en cuenta un montón de factores, porque, a ver, vamos a hacer este ejemplo, ¿no? Estamos en Uruguay y resulta que yo doy un golpe de Estado en Uruguay y quedo como el rey, ¿no? O sea, soy el líder totalitario absoluto, ¿no? Y hago que todas las personas trabajen 16 horas por día, ¿no? Así. Y el PBI va a subir, porque la gente trabaja más. Pero, o sea, son esclavos. Claro, pero es una cosa que es muy graciosa, ¿no? Porque el índice de libertad económica es como vos dijiste para las multinacionales, porque, a ver, hay que hablar como es. A ver, nosotros tenemos amos y nosotros somos esclavos. Entonces, es decir, ofrecen esclavos. Yo lo veo así, las multinacionales y estos que se codean con el Estado, las corporaciones, yo lo veo así, disculpame, se dejan manosear, no le cobran un peso, pero claro, cuando vos entras a trabajar ahí, los impuestos los pagan los empleados. Entonces, si no te preocupes, a vos no te voy a sacar nada, vos le pagas a ellos y yo le saco de ellos. Entonces la plata que es para ellos vivir, yo le cobro impuestos a Pero ellos. Sergio, ¿qué les van a cobrar a ellos si esas multinacionales son las que le financian las campañas políticas? Claro, Sí. ¿te acordás que yo hice una donación bastante jugosa? Mirá, bueno, ahora me vas a tener que exonerar el impuesto. Y sí. Bueno, creo que quedó claro el mensaje. No sé si después estaría para analizar de repente otro índice, como el PBI o el IPC también. El IPC es malísimo. O sea, mide la supuesta canasta básica, que sería... no es una canasta básica. No te imagines una canasta básica como lo necesario para vivir, porque no tiene nada que ver con eso. La canasta básica es en realidad los productos que la gente más consume. Entonces... ya ahí hay un problema, porque, o sea, por ejemplo, casa, de repente vos te compras una sola vez en la vida, no es un producto que se consuma. Entonces, de repente las casas pueden dispararse al 500.000%, pero el IPC no lo está teniendo en cuenta. Lo mismo de repente con un auto, que de repente te compras 1 o 2 de toda la vida, o 3. Entonces, eso ya es un problema. Y el otro problema es que al medir los productos que la gente más consume, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Voy a comprar este lápiz, ¿no? De una marca que está buenísima, que a todo el mundo le gusta, ¿no? Y la gente compra la marca de este lápiz. Marca Pencil, ¿no? Entonces la gente le gusta la marca Pencil y compran este lápiz de marca Pencil. Como la inflación se dispara y la gente le resulta muy caro comprar este lápiz, no compran más este lápiz y compran otro lápiz, no tengo otro lápiz, pero tengo una lapicera acá. Compran otro lápiz, marca trucho, de mucha menor calidad, ¿no? ¿Y qué pasa? Como este ya no lo compran, entonces el índice ya no mide más. Mirá, este está más barato. Entonces la inflación bajó. ¿Entendés? ¿Entendés? O sea... Sí, o las alternativas que uno puede utilizar también. O sea, yo qué sé, capaz te sube mucho la carne roja y capaz que cambia para meter carne blanca. Exacto. Y la carne roja no entra.
O sea, no la miden, porque como la gente ya no la consume tanto, es un desastre todo este tipo de índices. Y bueno, eso era el mensaje que queríamos dar, que no se guíen por estos rankings, que somos seres humanos, que somos muy complejos, no somos estadística. Y bueno, queríamos hacer este video porque hay muchos de nuestro lado, o sea, libertarios y todo eso, que están muy enamorados de este ranking y yo les vengo a pincharle el corazón.